Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad es que ese no era, si me bajo un poquito los monitores un poquito, ese no era la reseña que yo había enviado. Yo había enviado una reseña donde decía que había salido en revistas, 3 telenovelas de galán. Bueno, se vale la fe, ¿no? Es más, vamos a practicarla. Fíjese lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1. No lo busque. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a mí me gusta empezar siempre así. Voltee con el que esté a su lado y practique la fe. Es decir, dígale: te ves bien, hueles bien, te peinaste muy padre. Oye, me gustan tus zapatos, aunque sean guaraches. Oye, qué padre. O sea, coméntale, vamos, voltea con alguien, dale una palabra de fe. Sonríele. ¿Están contentos? Yo estoy muy contento. A mí, la verdad es que a mí me agrada mucho el ambiente de los congresos. Prácticamente toda mi vida, mis 15 años que tengo, tengo 33 años, los he vivido. Usted escuchaba la reseña de mis padres, 35 años en el ministerio, y la verdad es que mi vida en la congregación, en congresos, en seminarios, y el ambiente de los congresos es padre, ¿sí o no? A ver, otra vez este es un congreso, ahí dice 5º aniversario o congreso. Vuelvo a repetir a ver si es cierto. El ambiente en los congresos es el mejor. Bueno, más o menos, como que me están convenciendo. A ver, los adolescentes aquí tienen que sacar todo su fuá, ¿sale? El ambiente de los congresos es el mejor. Y sí es cierto, ¿verdad? Porque Dios nos habla, Dios nos reta, Dios nos capacita, Dios nos enseña. Hemos estado hablando, ¿verdad? Prácticamente toda la mañana acerca del tema, ¿verdad? Del tema de la importancia de nacer de nuevo o de la salvación. Y en esta sesión o en los minutos que yo tengo, yo quiero que vaya usted conmigo rápidamente a el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas. Y a mí me gusta hacer algo y decirles algo antes de empezar las sesiones. Cuando Dios nos permite compartir y salir y compartir su palabra, a mí me gusta decir algo y lo voy a decir en este lugar. Y es que cuando hablamos la palabra de Dios, oiga usted, no estamos abriendo ni hablando ni leyendo cualquier libro. Cualquier libro usted va a la librería y lo compra y lo adquiere y lo lee y lo recomienda y al año ya se le olvidó de qué se trató, ¿verdad? Y cualquier novela pasa de moda. Pero escúcheme, en nuestras manos tenemos el libro más poderoso. En nuestras manos tenemos la palabra de Dios revelada, ¿verdad? Escrita, revelada a nuestros corazones, a nuestras vidas. Pero no solamente eso, dice la Biblia en Romanos que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos hablando poder del cielo. Cuando hablamos la palabra, estamos hablando el lenguaje que se habla en el cielo. Cuando hablamos la palabra de Dios, escuche, ¿verdad? Estamos hablando el lenguaje, el vocabulario que Dios ocupa para hablarnos, para traer a nuestro corazón entusiasmo. Estamos hablando la palabra de Dios. Entonces yo quiero que esta tarde usted haga algo. Mientras yo hablo, usted, si toma algo de la palabra, usted va a decir amén. ¿Cómo va a decir? Ok, cuando usted dice amén, porque nos tachan de religiosos, ¿verdad? Amén, dice la Escritura, que es ponernos de acuerdo, ¿verdad? Cuando tú dices amén, tú estás diciéndole esa palabra que está hablada, esa palabra que fue escrita, esa palabra que fue vivida y que ahora ha sido revelada y que llega a mi corazón a través, ¿verdad?, de una conferencia. Yo la tomo y yo la declaro y es mía y no la dejo ir. Entonces vamos a decir ¿qué? Amén. Mientras yo comparta, escuche, yo no soy aquí la persona que usted viene a ver. Nosotros nos escondemos detrás de Cristo. Y Cristo, cuando habla la palabra, usted tiene que tomarla y decir amén, yo lo creo. ¿Usted cree que mientras hablamos hay sanidad? ¿Usted cree que mientras hablamos la palabra de Dios hay restauración? ¿Usted cree que mientras hablamos la palabra de Dios hay salvación? ¿Usted cree que mientras hablamos la palabra de Dios, Dios suple todas nuestras necesidades?
Mientras la hablamos, toda la pobreza, toda la enfermedad huye delante de su presencia, porque esa es la palabra de Dios. Escuche, cuando hablamos la palabra de Dios, tienen que suceder cosas. Y yo quiero que se ponga un momento de pie. No estoy enojado, pero la verdad es que me gusta hablar mucho de la palabra. Y algo que yo no sé quién, ¿verdad? Pero en las congregaciones solamente nos dan 45, 50 minutos, una hora. Yo quisiera como Jesucristo cuando compartió 3 días y nadie se iba, ¿verdad? Pero como tienen cosas que hacer, ¿verdad? Pero vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Yo quiero que tú levantes tus manos un momento. La presencia está aquí, tú tienes que creer eso. La fe hace posible todas las cosas. Y si tú crees, al que cree, todo le es posible. Si tú crees en la palabra, no en el hombre. No solamente, ¿verdad?, en lo que el hombre diga, sino en la palabra de Dios. Escúchame, si hay fe, la fe, ¿verdad?, arruina toda incredulidad. Y cuando hay fe a su máxima expresión, hay milagros, hay prodigios, hay señales, hay corazones sanos, hay hogares restaurados, hay familias restauradas, hay economías levantadas. Padre, esta tarde nos presentamos delante de ti. Señor, venimos a escuchar tu voz. Venimos a escuchar tu palabra. Padre, nos concentramos en ti, en la persona de Cristo. Nos concentramos, Padre, en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, que esta tarde, que en este tiempo, que en este lugar, que en esta hora, tu Espíritu Santo derrame en este lugar, Padre, toda tu presencia, toda tu gloria, toda tu unción. Que el cielo se desborde en esta casa y que haya sanidad y que haya milagros y que haya hijos regresando a casa y que haya restauración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo lo creo, Padre. Yo tengo la fe de creer que este día tú lo estás ocupando en este lugar, en esta congregación, para atraer el corazón de tus hijos a la casa. Te damos toda la gloria, todo el poder, toda la honra, Padre. Este vaso de barro se esconde en Cristo, y que sea Cristo hablando esta tarde en este lugar, en el nombre poderoso, porque no hay otro nombre dado a los hombres. En ese nombre es el único conocido en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y la Escritura dice que ante ese nombre toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es Señor, es Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Toma tu lugar. Vamos al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 15. Y quiero leer tu historia y mi historia. Esta historia que voy a leer es la tuya y la mía. El tema que hemos estado abordando es acerca, ¿verdad?, de nos ha nacido un Salvador. Qué tan importante es que Cristo viniera a este mundo. Conocemos el evento del nacimiento de Cristo, conocemos todos los factores que se dan en este nacimiento, conocemos todo el plan. De hecho, toda la Biblia de tapa a tapa, los 66 libros del Antiguo, del Nuevo Testamento, los profetas, los reyes, los apóstoles, cada uno de ellos, ¿verdad?, entendieron que el plan por el cual estaban escribiendo en el Antiguo Testamento era porque esperaban a un Salvador, y en el Nuevo Testamento es porque el Salvador había llegado, tomó huesos y carne, se hizo hombre, habitó entre nosotros y conocimos al Padre. Cristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando usted y yo, escuche lo que estoy diciendo, porque de eso voy a compartir. Cuando usted y yo conocemos a Cristo, debemos de conocer al Padre. Escuche, hay muchas iglesias donde solamente nos han presentado a Cristo, pero no le hemos permitido que Cristo nos presente al Padre. Es bueno conocer a Cristo, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero si usted y yo no conocemos al Padre, escucha lo que voy a decir, entonces seríamos hijos huérfanos. Pero cuando nosotros conocemos al Padre, entonces nos podemos identificar un hijo con el Padre, y ocurre algo que se llama: somos adoptados. Repita conmigo: adopción. Es más, voltea con el que está a tu lado y dile: tú eres adoptado.
Hay unos que sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese chiste en las mesas del hogar? Cuando le decíamos al hermano, tú eres adoptado, el lechero te vino a dejar. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguna vez alguien le dijo así? ¿Sí? Por ejemplo, si usted me compara con mi familia, yo parezco adoptado. O sea, yo cumplo con toda la línea europea, ojo azul, güero, rubio, 1.90. Ya después cayó el pecado y mire cómo me dejó. Pero gracias a Dios por Cristo que nos redime y nos justifica, ¿verdad? Pero realmente la adopción es algo importante. Hemos estado hablando, Carlos David hablaron acerca de la salvación, del nuevo nacimiento, pero escúcheme, es importante conocer el evento, es bien importante conocer el evento. Pero cuando solamente nos quedamos en el evento y no conocemos el efecto del evento, entonces estamos excluidos. Estamos excluidos, vamos a vivir a la mitad de. ¿Sabe por qué en las iglesias los cristianos pecan? ¿Sabe por qué en las iglesias los jóvenes fornican? ¿Sabe por qué en las iglesias hay adulterio? ¿Sabe por qué en las iglesias tenemos problema con el alcoholismo, la drogadicción, la inmoralidad, ¿verdad? Desde moral o sexual. ¿Sabe usted por qué en las iglesias hay problemas de crítica, de engaño, de mentira? ¿Sabe por qué usted en la Biblia va a haber apostasía, falsos profetas? Escúcheme, porque conocemos el evento, pero no conocemos el efecto. Pero cuando usted y yo conocemos el efecto del evento, entonces sucede algo en nuestro interior que vamos a estudiar. Uno de los beneficios de la salvación es la justificación. Repita conmigo, justificación. Ya nos hablaron de ella. No debemos nada, ni un quinto. Es más, no le debe ni a Coppel, ni a Electra, ni a Liverpool. No es cierto, pague. No debemos nada, ¿verdad? Y el segundo efecto de la salvación, repita conmigo, adopción. Y fíjese lo que dice Lucas, vamos a hablar un poquito acerca de la adopción. ¿De qué vamos a hablar? De la adopción. Espéreme tantito, es que, ¿sabe qué? Me está escribiendo mi suegra. Entonces si no sabe usted cómo, no es cierto. Unos hasta dijeron así, ¿verdad? Huya en el nombre de Jesús. Unos escucharon suegra y hasta temblaron, ¿verdad? Los hombres hasta voltearon a ver. Nada más lo estaba probando. Dice Lucas capítulo 15, versículo 11. Y en esta historia es tu historia y mi historia. Dice, también dijo, hablando Jesucristo, tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Y el qué? Fíjese, la escritura es bien interesante. En el contexto bíblico, lo menor o lo pequeño siempre va a superar a lo mayor o a lo primero. En el contexto bíblico. Si usted se acuerda de la bendición, el padre se la tenía que dar con la mano derecha. El judío bendice con la mano derecha y con la mano izquierda la ocupa para cosas, ¿verdad? Viles. Yo lo he platicado y se lo comento. Por ejemplo, un judío en este contexto, cuando iba al baño a hacer sus necesidades, lo voy a decir, ¿qué mano cree que ocupaba? La izquierda, porque la mano derecha era para bendición. Por ejemplo, dice la escritura que Cristo está sentado a la diestra o a la derecha. La derecha habla de gobierno, de autoridad, de señorío, ¿verdad? Y entonces dice aquí que tenía un hombre 2 hijos y el menor de ellos dijo ¿a su qué? Ojo con esto, ¿a su qué? Le dijo, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hizo? Se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, fíjate lo que pasa en el 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de quién? ¿Qué tienen? ¿De qué? Abundancia de pan, y yo aquí perezco de
hambre. 18, me levanto. Fíjense cómo cambia el concepto de este hijo. 18 dice, me levantaré e iré ¿a quién? Y le diré, ¿cómo le dijo? He pecado contra el cielo y contra ti. Y luego dice, ya no soy digno de ser llamado. ¿De ser llamado qué? Y dice, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta historia? En esta historia estamos viendo el plan de salvación. Estamos viendo lo que el enemigo hace para robarnos todo el beneficio del evento del nacimiento de Cristo, de la obra de salvación de Cristo. Este es el plan de Satanás para quienes somos hijos de Dios. Mira, escucha, Satanás, el trabajo de Satanás, porque no es ministerio, solamente la Biblia habla de 5 ministerios, pero el trabajo de Satanás es matar, es hurtar y es destruir. Y lo que quiere hacer con estas 3 cosas es, escucha, separarte del corazón del Padre. No hay peor tragedia que le pueda pasar a un cristiano que ser separado del corazón del Padre. ¿Se acuerda qué le pasó a Adán en el Edén? Pecó, ¿y qué pasó? ¿De quién se separó? De su padre. Se separó del Padre. Y aquí vemos en esta historia que el hijo va con el padre y le pide los bienes, ¿verdad? Y sabes, Dios nos ha llenado y nos ha dado a nosotros como hijos bienes. Nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, nos ha dado un intelecto. Pero ese no es el problema es en qué lo ocupamos. Mira, yo conozco gente que es buena en algo, pero eso lo ocupa para el mundo aún siendo cristianos. Yo conozco gente que son muy buenos músicos, por ejemplo, ¿verdad? Pero brillan más en el mundo que en su propia congregación. Gente, ¿verdad? Que puede ser en las comunicaciones, que puede ser en cualquier ámbito mejor allá afuera que en su propia iglesia. ¿Sabes por qué actuamos así? Porque muchas veces no conocemos el concepto de hijo de Dios. Pero cuando somos hijos de Dios, entonces entendemos que todo lo que nos ha sido dado, toda nuestra capacidad mental, toda nuestra capacidad auditiva, toda nuestra capacidad, ¿verdad? En vocabulario, en entendimiento, en comprensión, en práctica, nos ha sido dada. ¿Por quién? Por el Padre. Tú eres el diseño perfecto del Padre. Voltea con el que está a tu lado. Y aunque lo veas un poquito deteriorado, créeme, sí es diseño del Padre. O sea, volteas así como que no le encuentras forma, no te preocupes. Dios está haciendo la obra. Pero somos el diseño perfecto del Padre. Escucha, voltea a ver tantito al que está a tu lado. A mí me gusta hacer, voltea a verlo. Porque lo volteas a ver y lo primero que haces es te ríes, ¿verdad? A mí me gustaba mucho que hicieran esto los conferencistas cuando yo iba a los congresos. Porque cuando estaba la chica de al lado, volteaba y le cerraba el ojo. Y cada que volteaba le decía, apunta. La siguiente 56, la siguiente 19, 79, 24, con 5 líneas abiertas para ti, baby. O sea, así funciona y funciona muy bien. Mira, los adolescentes hasta toman apuntes, ¿verdad? Ahí está el tip nada más. Lo malo es que se sentaron puros hombres. Entonces, aguas, porque ya ven que ahorita se reproducen como gremlins. Pero vemos aquí a un hijo que está revestido de todo el beneficio del Padre. Va con el Padre y le dice, Padre, dame la parte que me toca de mi herencia, dámela. Y mira, me gusta la actitud del Padre, porque el Padre no se pone a pelear, no le dice, hijo, mira, ¿verdad? Como la mamá, no salgas, ya te dije que tu novio, ¿verdad? Hasta en la noche espanta, hija, dile que por favor cuando llegue toque y prenda la luz, porque la otra vez pensé que era Frankenstein, ¿verdad? Y que ya no hagas, ya no esto. No, el Padre, ¿qué hizo? Le dio. No peleó, ¿verdad? No hubo una confrontación. Le dio, pero fíjate que después dice el 13, que no muchos días después se fue a una provincia apartada y allí ¿qué? Allí ¿qué? Versículo 13, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El plan de Satanás, Satanás creó una patente y su patente es la mentira. La escritura dice que él es padre de mentira. Por lo tanto, Satanás creó la patente de la mentira y lo ocupa. ¿Sabes contra quién ocupa la mentira?
no contra los que viven, no contra los que viven en engaño y en mentira, sino ocupa la mentira contra los que tenemos y somos portadores de la verdad. ¿Sabe por qué usted como cristiano en cada circunstancia y situación no le ha pasado que de repente duda? ¿No le ha pasado que de repente ya tiene una batalla en la mente? Porque Satanás quiere contrarrestar la verdad con mentira. Fíjese usted lo que le dice a Eva, le dice Dios: de todos los árboles puedes comer menos de este fruto, porque el día que tú comes de este fruto, ciertamente ¿qué iba a pasar? Y morir. Habla de separar. O sea, lo que le estaba diciendo el padre a la hija es: hey, hija, puedes comer de todo. Y Eva le dijo: ¿y la chayana, pa? Esa no la puedes comer, ese fruto no lo puedes tocar. De todo lo demás que puse come, pero de ese no, porque el día que comas de él ciertamente morirá. Y fíjate cómo viene Satanás y le da el mismo principio, pero embarrado de mentira. Va y le dice: que Dios te ha dicho que no comas de ese fruto. Y la mujer ya estaba así, ¿verdad? Como que un ojo al gato y otro al garabato, viendo el fruto. Y dice que el fruto la empezó a seducir. ¿Y quién se le apareció ahí? Y le mintió. Y le dice: si tú comes de ese fruto, no morirás. Porque Dios sabe que cuando tú comas de ese fruto, ¿qué le dice? Serás ¿qué? Como Dios. Escuche qué tragedia. Adán y Eva ya eran como Dios, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Se da cuenta cómo es la mentira? ¿Y qué hizo la mujer? Anheló ser como Dios y probó el fruto y lo perdió todo. El engaño y la mentira es lo que ocupa Satanás. Y este hombre, ¿verdad? En esta escritura, ¿verdad? Dice que se fue y malgastó todo. Y dice que hubo hambre y que en esa provincia, ¿verdad? Malgastó todo, ¿verdad? Y dice el versículo 15: y que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Y dice que empezó a trabajar. ¿En qué trabajaba? Apacentando cerdos. El hijo del hacendado, ¿en qué estaba trabajando? Está padre para una novela, ¿sí o no? El hijo pródigo, con Sergio Goyri. Pero el hijo del hacendado, que todo lo tenía, ¿dónde estaba trabajando? Yo no sé si usted ha vivido alguna vez con algún cerdo, con algún puerquito. Mujer, no es su esposo, no, porque sí, mi esposo en la noche hace... Pero no es nada agradable. ¿A qué huelen los cerdos? No me diga. ¿Cómo viven los cerdos? Usted lava a un cerdo, una puerquita, y lo primero que va a hacer en el momento que la suelte, ¿a dónde se va a ir? ¿Cómo hacen los puerquitos? Oink, oink, ¿no? Yo les sabía hacer antes, pero se me olvidó. Imagínese este hombre, de tenerlo todo, había terminado viviendo con los cerdos. Todo lo que veía todo el tiempo, ¿qué crees que era? Cerdos. ¿A qué olía él mismo? ¿Cómo cree que usted hablaba? ¡Uy! ¡Uy! O sea, hasta aprendió el vocabulario, ¿no? O sea, ¿usted qué cree que sea el cuento más contado entre los cerdos? Pues el de los 3 cochinitos, ¿no? Y había perdido todo y estaba en un chiquero, el hijo de este padre. Y dice el 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de quién? De mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco. ¿Qué tragedia estaba viviendo este hombre? La tragedia que estaba viviendo este hombre es que, aunque seguía siendo hijo del padre, él se consideraba ya, ¿verdad? Como que el padre lo había dejado, como que él ya no era digno de ir al padre. Y de hecho dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames ¿qué? Hijo, sino trátame como uno de tus jornaleros. Fíjate el engaño en lo que hace con este hombre. Le quita la esencia, le quita la naturaleza de hijo y se la convierte, en huérfano,
en orfandad. ¿Sabe cuál es una de las cuestiones espirituales que más se mueve hoy en día en nuestra sociedad y en nuestra cultura? La orfandad. ¿Sabe por qué nuestros adolescentes están tan afectados? Porque están sufriendo bajo el espíritu de la orfandad. El papá se fue, la mamá se fue, los dos trabajan, no hay tiempo, nadie los escucha, nadie los entiende, nadie los comprende. Mejor me como un gusanito, ¿no? Dice la canción. Porque están bajo un espíritu de orfandad. ¿Cuántas personas adultas, verdad? Usted cuando las ministra o cuando yo me acerco con ellas o se acercan y me dicen, es que yo perdí a mi padre, es que mi padre me lastimó, es que mi padre me lastimó de todas las maneras, verbalmente, sexualmente, moralmente, fue injusto conmigo. Mi madre, traen heridas del pasado, traen heridas de quien tuvo que ser la figura paterna, fue la que las hirió. Y escúcheme, Satanás se mete hasta el seno de la familia para herir la paternidad. Voy a decir algo fuerte, y es fuerte. En un estudio hecho dentro de iglesias cristianas, escuche esto, casi el 70% de las jovencitas que van a las iglesias cristianas no tienen a papá en casa. Y de ese 70%, el 60% de esas mujeres que van a esa iglesia que no tienen papá, terminan fornicando. ¿Por qué? Porque el primer fulano que se les aparece, ¿qué cree que figura ven en él? La del padre. Y viene la tragedia. Viene la tragedia. Por eso Satanás golpea la familia. Por eso una de las instituciones más importantes en el plano de Dios es la familia. Ahí se dan los hijos, ahí está el hogar. Pero cuando la familia es golpeada, entonces se le da lugar a un espíritu de orfandad, de hijos huérfanos. Ahorita te voy a decir cuáles son las carencias de un hijo huérfano espiritualmente. Y hay muchos, desgraciadamente, en las congregaciones. Hay muchos hijos huérfanos. Fíjese, acompáñenme rápidamente a Romanos capítulo, Efesios, sígame, Efesios capítulo 1, Efesios 1:3. Es bien importante y bien fundamental conocer el proceso de nacer de nuevo. El plan de salvación tiene el propósito de adoptar hijos, ¿verdad? Porque Dios es Padre. Escuche, la naturaleza de Dios, antes que ser poderoso, antes de todos sus atributos, antes de todo lo que podamos decir de Dios, la naturaleza de Dios es que es Padre. Por eso Cristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Dios quiere hijos, no quiere huérfanos, no quiere que haya orfandad. Quiere hijos, quiere adoptarnos como hijos. Y dice Efesios capítulo 1, en el versículo 3, vamos a leer desde el 3. Es bien importante cuando usted lea la Biblia, se lo recomiendo. Hay muchos, normalmente, y yo enseño muy seguido en un instituto bíblico, y yo le digo siempre a los alumnos, hay cantidad de versículos en la Biblia que los tomamos solamente para justificar causas o modos de vivir o prácticas que lleva a cabo el cristiano. Es bien importante conocer el contexto del texto, porque cuando un texto no se lee en su contexto, se convierte en un pretexto. Y entonces la gente anda diciendo puros pretextos y anda diciendo, ¿verdad? Bueno, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Pero cuando tú lees el contexto, te encuentras con una serie de cosas que no es cierto lo que dice. Tienes que cumplir requisitos para que todas las cosas a ti como hijo te ayuden para bien. Es importante ir a la raíz. Por eso leo desde el versículo 3. Dice Pablo, ¿verdad? Y vamos a leer dos cartas solamente, Efesios y Romanos. Efesios y Romanos, Pablo las escribe, ¿verdad? Como un tratado legal, ¿verdad? A los cristianos que estaban en Roma y a la iglesia en Éfeso, como un tratado legal de principios espirituales que ellos tenían que entender para vivir, y para que al vivirlo entonces pudieron ser beneficiados de todo el plan de salvación que Cristo les había comisionado a los 12 discípulos. Entonces dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios, ¿y qué? ¿Y qué? ¿De quién?
Ojo, voy a decir algo importante, ahorita lo explico. Pero en origen, en principio, Dios es Padre, ¿de quién? De Jesucristo. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo, ¿qué? ¿Cuántos hijos tiene el Padre? En principio, ¿cuántos? Uno, y es unigénito. Escuche, por eso es que nosotros no podíamos ser hijos, porque el único hijo es Cristo. Nosotros, por eso dice Romanos, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque no éramos hijos, escuche, éramos bastardos, éramos, ¿verdad? Estábamos apartados, éramos huérfanos. El pecado de Adán nos separó. Por eso es que Cristo tiene que intervenir a la tierra, ¿verdad? Y unir la mano. ¿Sabe lo que pasó en la cruz? En la cruz, Cristo crucificado, cuando dice consumado es, lo que estaba haciendo espiritualmente era unir el corazón, era unir la mano y el corazón del Padre, unirnos a nosotros como hijos y volvernos al diseño original. ¿No escuchó lo que dije? Escuche, se lo platico. En la cruz, cuando Cristo dijo consumado es, consumado significa he terminado tu obra. Cuando dice consumado, ves que la obra maestra de Dios se ha terminado, y la obra maestra de Dios era que el Padre recuperara a sus hijos y que los hijos recuperáramos la identidad del Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que hace un padre. ¿Hay padres aquí? No papitos. Padres. A ver, levanten la mano, padres. Ahora levanten la mano los que un día quieren ser padres. A ver, muy bien, bien. A ver, así, hasta las dos. ¿Los demás no? Ustedes se la pierden. Pero lo primero, escucha, papá, que estás aquí. ¿Quieres conocer cómo ser un buen padre? Identifícate con la paternidad correcta, que es Dios. Hoy los padres dan cosas, dan buenas escuelas, dan buenos estudios, dan buena ropa, dan buenas colegiaturas, para que allá afuera se los eduquen. Escuche, papá, que está aquí, y los que van a ser papás. Lo primero que necesita un hijo de un padre es la bendición. Vuelvo a repetir, lo primero que necesita un hijo de un padre, es la bendición. Cuando yo entendí que lo que más necesitaba yo como hijo, porque fui pródigo, ¿verdad? Lo que yo más necesitaba de mi padre, ¿qué era? Se lo platico así, Jacob. ¿Se acuerda que Jacob le roba qué? La bendición, ¿a quién? A Esaú. Y luego capítulos adelante usted ve que Esaú llega con el papá, y es el clamor de muchos hijos que viven en orfandad, y le dice: padre, Jacob me robó tu bendición. Qué gandalla fue un usurpador, un mentiroso, nos engañó, ¿verdad? Pero papá, si tienes una bendición, dámela. Si te queda algo por bendecirme, dámela. Y las palabras más trágicas que un hijo puede recibir de un padre fue lo que le dijo: ya no tengo bendición, pero voy a orar por ti. Y dice que Esaú se levantó. ¿Y sabe qué pasó en ese momento en el corazón de Esaú? Se levantó una rebelión en contra de su hermano, de tal manera que va y hace todo lo posible por matarlo. Porque Esaú, mire, si Esaú es el gandalla, o sea, es eso de que en el barrio, ¿verdad? Es el que empieza ¿qué? Y todos le entran al quite y él se hace para atrás. Todos peleándose, todo. Y era bien gandalla, se robaba todo. Pero algo sí he de reconocerle. Le tenemos que reconocer algo a Jacob: que se robó lo correcto. Él sabía el peso de la bendición. Escúchame lo que te estoy diciendo aquí. Tú puedes tener un Esaú al que le corresponde la bendición, pero escúcheme, por eso dije, en el plano de Dios, lo menor tiene más gloria que lo mayor. Escuche, por eso el menor hizo todo lo posible por buscar ¿qué? La bendición. Y usted vea, Esaú ya no aparece en la Biblia.
Y si aparece Esaú, aparece como un pueblo que se levantó en contra del pueblo de Israel. Pero Jacob fue cambiado su nombre de Jacob ¿a qué? A Israel. Israel es una nación y no solo eso. Israel es el pueblo de Dios y no solo eso. Israel es el pueblo donde Dios eligió que naciera Cristo Jesús. Cristo Jesús fue israelita y nosotros fuimos adoptados a la familia israelita a través de Jesucristo. Yo no sé si me está escuchando lo que le estoy diciendo, espero que sí. Porque estoy hablando del principio más importante. Cuando hablamos de la familia de Dios, cuando hablamos de que somos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, estamos hablando de lo más elevado que puede haber sobre la tierra. Es el diseño del cielo puesto en la tierra. En la palabra de Dios, de tapa a tapa, nos va a hablar de adopción. Ahorita lo voy a platicar un poco. Me voy a apurar porque se me está acabando el tiempo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? ¿Qué hace el Padre con los hijos? Escucha esto, nos bendijo el Padre, pero escuche, dice que nos bendijo con toda bendición. A ver, repite conmigo, con toda bendición. Escúchame, ¿sabe cuál es el problema de los que no son hijos de Dios? Que buscamos la bendición material antes que la espiritual. Hay muchos cristianos que se la pasan: Señor, bendíceme, dame ese trabajo, Señor, dame ese empleo, Señor, dame esa carrera, Señor, Señor, bendíceme, Señor, buscando puras cosas materiales. El principio de la bendición de Dios es que tú y yo ya hemos sido bendecidos desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y escucha, nuestra bendición no comienza en lo material se acaba, se caduca, ¿verdad? Lo que tú estás estudiando no te va a ayudar para tu eternidad, joven, pero este libro y quien está este libro te va a permitir pasar de una vida terrenal a una vida eterna en Cristo Jesús. Lo de aquí es temporal. Lo de aquí, y te voy a arruinar tus planes. Todo lo que tú pongas como certificados en el cielo no van a valer. Todos tus diplomas terrenales en el cielo no van a valer. Pablo lo entendió y dijo, imagínate a Pablo. Te voy a platicar un Pablo moderno. Imagínate a Pablo, saco Hermenegildo Segna, zapato Ferragamo, verde moco, así para que el que lo viera, caray, hasta la mirada le. Cinturón, ¿cuál? Es que yo nada más uso de cuero de cochino, pero uno bueno, ¿cuál sería una marca? ¿Cuál? Hugo Boss. ¿Hay Hugo Boss? Su perfume Calvin Klein, su iPhone 7 Plus, con sus audífonos, escuchando Spotify. En su cartera no traía dinero, American Express Black. Pero cuando viene la conversión de Pablo, ese tipo que tú lo ves así, que decías fariseo de fariseos, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, o sea, cumplía con todos los rasgos así, era intachable, ¿verdad? Usted lo veía a Pablo caminar y, o sea, sonaba su celular, se detenía, levantaba su celular, decía, disculpen todos se detienen. ¿Aló? Y llamaba la atención. Pero cuando viene la conversión, imagínense este mismo hombre entrando a su oficina, va hacia su mural, porque era un mural como este, con todos los diplomas posibles, y escribe algo y dice, todo lo tengo por estiércol, con tal de ganar a Cristo Jesús. Escuche, todo lo tengo por basura con tal de ganar la identidad de mi padre, porque yo soy hijo, porque aunque tuve esto lo único que quería hacer era tapar mi orfandad, ser huérfano, ¿verdad? Estaba destituido, por eso quería colgar uno tras otro para que todos vieran que era alguien, pero cuando entendió que Cristo lo salvó, entendió que él ya era alguien en Cristo Jesús. Ese es el concepto cuando somos hijos. Escuche, yo quería ser modelo de revista. Yo sé, usted dice, te hubieras muerto de hambre, yo lo sé. Pero bueno, hubiera sido para algunas revistas de bulimia, ¿no? Anorexia. Yo quería ser arquitecto,
Yo siempre quise, dije, cuando yo me quiero comprar un BMW de 2 personas, traer al lado una rubia, así, ir manejando sobre Manhattan, así para una selfie así que atrás saliera la Estatua de la Libertad, ¿verdad? Ir manejando, ¿verdad? Vestido bien, oliendo bien. Y ese era mi plan. Yo les he dicho a los jóvenes, quien me ha escuchado, yo quise ser futbolista, yo entrené mucho tiempo en el Cruz Azul. Llegué a la parte final de la convocatoria del Cruz Azul y se pasó un tipo que se llamaba César Villaluz y lo agarraron en vez de mí. Y yo me enojé con Dios. Y le dije, he trabajado por todo, he hecho todo, me he esforzado. Pero escúchame, cuando vino el espíritu de adopción a mi vida y me cautivó, entonces yo entendí que mi llamado era mayor de lo que podía hacer en la tierra. Y escuche, hoy en día estoy haciendo, lo que menos creí que hiciera. Yo no quería hacer esto. Si algo sabe mi padre, y yo siempre se lo digo, yo no quiero ser pastor, pero conforme más se lo digo, ¿qué cree que hace Dios? Me capacita para ser pastor. Entonces hoy le digo a mi papá, yo quiero ser pastor. Pero hoy hago lo que nunca me imaginé hacer. Mis padres cristianos por 35 años. Usted entra a la casa, que es también su casa, de mis padres, entra al comedor y ¿qué cree que va a haber en el comedor? Una Biblia. Entra a la recámara y ¿qué cree que va a haber? Bueno, tenemos un perro salchicha, entra a su casa, ¿qué cree que hay? Entras al baño, hable como argentino, ¿no? Entras al baño y ¿qué cree que hay ahí? Pero solamente el Apocalipsis, para que se arrepienta ahí. Estábamos llenos de palabra, de Biblia, era seminario tras congreso, tras evento. Las cenas en la casa era con un conferencista, con un invitado, con un líder, pláticas de Dios. Pero escúchame, aunque yo estaba ahí, mi corazón estaba alejado del Padre. Y yo no quería saber nada de Dios. Por eso yo le digo, en las iglesias hay mucha gente que aún estando, está lejos del corazón de Dios. Y dudo mucho que aunque usted en asistencia a la iglesia tenga 10, dudo mucho que algo Dios pueda hacer en su vida si usted no le permite al Espíritu que lo atraiga hacia el corazón del Padre. Bendito sea, hay bendición. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo. Escuche, dice el versículo 4, según nos escogió, ¿dónde? En Él, donde tú y yo nacimos. Yo no nací en México. ¿Dónde nacimos? Nacimos dentro de Dios, en la mente de Dios. Ahí estábamos, dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos, ¿qué? Santos es apartados y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado. Escuche, nos elige dentro de Él y luego nos predestina. Escuche, en Dios tenemos un destino eterno. Dice, habiéndonos predestinados para ser ¿qué? Los hijos juniors de Dios, los más picudos en nuestro ministerio, los mejores grupos de alabanza. ¿Para ser qué? Adoptados, hijos suyos. Y luego dice algo interesante. ¿Por qué vino Cristo? Porque dice aquí, ¿por medio de quién? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuántos adoptados hay aquí? Yo quiero que usted salga hoy y ponga en su Facebook, soy adoptado. Y tus amigos te van a decir, sí, ya te lo íbamos a decir, pero la verdad es que somos adoptados. Somos adoptados. Escucha, ¿sabe de qué va a estar lleno el cielo? ¿De qué? De adoptados. De adoptados. De hijos adoptados. Voy a dar 3 puntos importantes. Yo sé que no los va a escribir, pero lo hago así para que compre la conferencia. Tenemos a un Dios que tiene por naturaleza ser padre. Un Dios paternal que nos expresa esa paternidad a través de su Espíritu. Una de las funciones del Espíritu Santo es regresarnos a la casa del Padre a través de su Espíritu en la función de adopción.
Lo que produce, escuche, lo que produce el pecado es separación del Padre. Y esto, en otras palabras, es vivir en orfandad espiritual. Es decir, ojo, es decir, pecamos porque en nosotros habita el espíritu de orfandad. ¿Sabe por qué la gente peca? ¿Sabe por qué a la gente le gusta el pecado? Nos hablaban de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5. ¿Sabe por qué el hombre peca? Porque es huérfano, porque vive en orfandad. Porque cualquiera que conoce a Dios sabe que la primera cosa que no tolera a Dios es el pecado. El Hijo está en la cruz y dice que Él llevó toda nuestra enfermedad, fue molido, ¿verdad? Llevó todo el pecado. ¿Y sabe usted por qué Dios dice que cerró el cielo y se volteó? Porque no toleró ver el pecado en su propio Hijo. Si algo no tolera a Dios es el pecado. Y un hijo tiene que saber que su padre no tolera el pecado. Por lo tanto, el que es hijo actúa de acuerdo a la norma del Padre para agradarlo a Él, para honrarlo a Él. ¿Sabe qué necesita un padre? Un padre no necesita amor. Un padre necesita honra. ¿Se acuerdan? La Biblia le dice: ¿dónde está mi honra? Se fueron, se desviaron, fueron tras Baales. ¿Y dónde está mi honra? ¿Y sabe hoy qué opera en nuestra cultura? Un espíritu de deshonra. Hoy los hijos deshonrando a los padres. Por eso Dios nos quiere volver hacia esa honra. Dice Efesios capítulo 2 versículo 19: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no somos extraños, ya no somos desconocidos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Pertenecemos a una familia y esa familia es la familia de Dios. El plan de Dios trae consigo 3 beneficios o 3 efectos: justificación, adopción y santificación. La vida, ¿verdad? O la adopción tiene que ver con ser regenerados. Diga conmigo, regenerado. No renegado, esa era una película. Ni tampoco degenerado. Diga conmigo, regeneración. La regeneración es una vida nueva, es hechos hijos de Dios, es ser parte de una familia. La regeneración nos habla de un nacimiento. La regeneración es volver a crear algo, es recrear algo, es introducirnos un nuevo gen. La palabra regeneración habla de una genética generacional. Vamos a dividir la palabra regeneración. Primero tenemos, vamos a jugar a caras y gestos. Palabra número 1, repite conmigo, y es volver a hacer, volver a reproducir, volver al diseño anterior para comenzar de nuevo. Entonces cuando nosotros cuando nosotros recibimos al Padre, somos regenerados, es decir, volvemos al diseño original, ¿verdad? Luego la siguiente palabra, ¿cuál es? Gen. Y el gen quiere decir una información adquirida en el momento en el que usted fue fecundado. Es decir, cuando papá y mamá, ¿verdad?, tuvieron esa intimidad, ¿verdad?, y hubo una fecundación, ¿verdad? Ahí iba, en el óvulo fue puesto toda la información de qué color iban a ser mis ojos, mi cabello, mi piel, mi estatura. Iba a tener juanetes, ojos de pescado. Iba toda la información en la genética. Entonces vuelvo a la palabra regreso, gen con una información adquirida. Escúcheme, en Adán todos pecamos. En Adán, en la genética de Adán, la genética de Adán está caída. Por eso dice la Biblia, el primer Adán, ¿verdad?, cayó, pero tuvo que venir un postrer Adán que se llamó Jesucristo, y Jesucristo traía toda la información no terrenal, sino celestial. Entonces cuando regresamos ya no recibimos una genética terrenal, sino una genética ¿qué? Espiritual. Y luego la siguiente palabra es neración. Cualquiera que reciba a Cristo en su corazón y que se deje regenerar por Él, escuche, afectará para bien a sus generaciones. Dios le dijo a Abraham: en ti, en tu simiente, en tu genética serán bendecidas. ¿Quién? Todas las familias. ¿De dónde? Nuestra genética proviene del cielo. Somos seres espirituales.
Nuestra genética proviene de Dios, de lo divino. Pero por ser nacido de la carne, tenemos una tendencia a las obras de la carne. Dice la Escritura, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mi vida hasta los 24 años tenía una genética carnal. Y cuando Dios se encontró conmigo, entonces tuve una regresión, una regeneración. Y toda la genética carnal, ustedes lo escucharon de mi padre, borracho, drogadicto, jugador, parrandero, mujer. No, no es cierto, Sofía, mujeriego no. Solamente dijo una, ¿no? Y una no es ninguna. Entonces se le perdona. Toda esa genética, ¿quién cree que la traía? ¿A qué estaba destinado? A que me gustara el alcohol, a que me diera mis pericazos, a que, etcétera. Pero cuando viene Cristo, la genética terrenal muere y nazco en una genética espiritual. Él es sin pecado, yo puedo vivir sin pecado. Escuche, no aplauda. Él es perfecto, yo puedo ser perfecto. Él es unidad, yo puedo vivir en unidad. Él ama al prójimo, yo puedo amar al prójimo. Él perdona, yo puedo perdonar. Él ama a su Padre con toda su alma, su corazón y su mente. Yo lo puedo hacer también. Porque tengo la genética del Padre, ya no la de mi padre. Porque si la tuviera, ¿sabe cómo me hubiera usted hoy? Sin pelo. Entonces cuando me dieron ese ejemplo, yo dije, Señor, yo te recibo. Con mi cabello no te metas. Yo te recibo, Señor. No te conozco, pero solamente por eso, Señor, yo me bautizo. Sí, en serio, tengo la grabación de mi bautizo y cuando doy las palabras, ¿se acuerda de las palabras que damos? Yo dije, yo la verdad me bautizo pues porque hace como 5 años no había ido a un balneario. Entonces dije, esta es mi oportunidad. Y segunda opción, pues porque la verdad no me quiero quedar calvo. Pero rompemos con toda genética. Por eso escúcheme, mentira. Cuando la gente se nos dan los cursos de limpieza, los cursos de liberación, liberación tomo 1, liberación tomo 2, liberación tomo 3, liberación tomo 4, con escenas nunca antes vistas. Y ahí está la gente, ¿verdad? Tirada, devolviendo, y los pobres edecanes con cubetas, ¿no? Imagínense, ¿no? Yo no serviría en eso. Escúcheme, cuando recibimos la genética del Padre, toda maldición es cortada de nuestra vida. Cuando recibo al Padre, todo adulterio, inmoralidad, fornicación se rompe. Porque dice que Cristo fue a la cruz y en la cruz despojó a todos los demonios. Los exhibió públicamente, triunfando en la cruz del Calvario. Y su victoria es mi victoria. Mayor es el que está en mí que el que está ¿qué? Él es mayor. En mis necesidades, Él es mayor. En mi pobreza, Él es mayor. En mi enfermedad, Él es mayor. En mi dolor, Él es mayor. En mi tristeza, Él es mayor. ¿Por qué? Porque tengo la genética del cielo. Porque en esta tierra solamente soy peregrino, soy extranjero. Porque mi verdadera ciudadanía, yo soy ciudadano del reino de los cielos. Y mi hermano mayor se llama Cristo Jesús. Ese es el pensamiento de adopción de hijos. De hijos. Dios quiere hijos. Adopción se refiere a la incorporación de un huérfano en el seno de la familia. Por lo tanto, todos debemos de ser adoptados para ser hijos de Dios y pertenecer a su familia. Entonces, para poder ser hijos de Dios, necesito ser adoptado por su Espíritu y ser regenerado. Vamos a Romanos, ahí termino. Romanos capítulo 8. ¿Sí sigue aquí? A ver, póngase un momento de pie. Porque me tocó la sesión más difícil. Porque venimos de comer. ¿Qué tal la comida? No, yo si algo disfruto es a mí me encanta la comida. Y la casera, bueno, usted me mata con la comida casera. ¿Y hoy qué tal las cacerolas de allá atrás? ¿Verdad? Pero después de la comida viene algo que dice la Escritura y que está entre las obras de la carne, el mal del puerco. Entonces mientras adorábamos, yo allá abajo estaba, Señor, todo mal del puerco, Señor, lo reprendo en el nombre de Jesucristo. ¿Y cuál es el mal del puerco? ¿Verdad? Y no es porque usted sea el hijo pródigo, pero como que le empieza a dar sueño, ¿no?
Y entonces empieza a escuchar mi voz, como que no le ha pasado cuando alguien habla y tú dices, no sé qué tiene su voz, pero habla, ay, 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 y terminas dormido. Entonces, a ver, estírese un momento, voltea con el que está a tu lado y dile, te voy a dar una cachetada santa. No, désela. Y entonces al que le dan la cachetada, como somos bien bíblicos, usted le va a decir, te pongo la otra mejilla. Y ya después le das un beso. Y entonces el que recibió las 2 cachetadas le va a decir, con un beso entregas al Hijo de Dios. Entonces tírese un momento. Voltéense todos para allá. Y con mucho respeto a la persona que tiene enfrente, dele así como un masajito de machete. De machete. Hágale piojito. Ándele, así muévele la cabeza. Si es su esposo, desquítese. Y dile, por no dar la quincena, compadre. Tas. Ahora del otro lado, vámonos al otro lado. Ahora igual. Es más, se vale decir más abajo, ahí, sigue. Sí, amén, gloria a Dios. Está bien, me gusta mi hermano, qué buena onda, porque no hay nadie que le dé y se voltea. Y todavía voltea y no, ahí no, más arriba. O sea, está en el espíritu, si se da cuenta. ¿Estamos bien? ¿Sí? Tome su Biblia y vamos a leer Romanos, así puesto de pie. Puesto de pie. Vamos a despertar un poquito. Romanos capítulo 8. Ahorita yo le digo al del teclado que pase, todavía no. Porque siempre en las congregaciones ya voy terminando y de repente ya está el del teclado atrás. Todavía no. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? No hemos recibido espíritu de esclavitud. Estábamos esclavos al pecado. Estábamos esclavos a las obras de la carne. Dice, pero no hemos recibido el espíritu de esclavitud para que estés otra vez en ¿qué? Ojo, los huérfanos tienen temor. Un hijo huérfano siempre va a tener miedo. Escuche lo que voy a decir. Miedo de amar. Ay no, y si me sale chafa, y si me lastima, y si tienen temor. Y si no tengo dinero, y si se me acaba el trabajo, y si ya no puedo, y si ahora Trump, ¿verdad? Y si pone el muro, y si, o sea, usted ni va a viajar y ya está preocupado por el muro. Ni tiene dólares y ya está, no, el dólar subió y lo publica y todo, y apenas si pesos tiene. Y nada más pesos, pero los de aquí. Sube y sube. Y la inflación, que es otra cosa más que inflamación. Pero a veces estamos tan preocupados, temerosos. Dios no quiere un pueblo temeroso, turbado, miedoso, que viene cualquier cosa, ¿verdad? Y nos da miedo. Viene la enfermedad y nos da miedo. Viene la escasez y nos da miedo. El esposo pierde el trabajo y estamos temerosos, ¿verdad? Y todos no. Los hijos huérfanos, perdón, no hay hijos huérfanos. Los huérfanos actúan en temor. Los hijos de Dios actuamos en victoria. Porque aunque muchas veces atribulados, perseguidos, otras veces, ¿verdad?, en peligro de espada, naufragando, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y sabemos que los procesos en nuestras vidas forman más el carácter de nuestro Padre en nosotros. Porque dice la Biblia, el Padre a quien ama, disciplina. ¿A cuánto nos gusta que nos discipline? No sea mentiroso. No se engañe, no sea mentiroso. A nadie nos gusta la disciplina. Ahorita ya lo siento. Yo me acuerdo que cuando mi papá nos disciplinaba, todavía en ese tiempo se podía dar con el cinturón. Ahora no. Ahora usted dele a un hijo con el cinturón y termina en la cárcel. Ahora es el hijo dándole de cinturonazos. Pero nos formábamos los 4. Entonces yo era bien bíblico y yo decía, no, desde los primeros hasta los postreros. Entonces iba primero mi hermano Tato, que aunque ustedes lo ven así, no es cierto, así, que aunque ustedes lo ven así, él es el mayor. Entonces él entraba, cerraban la puerta y ya nada más escuchaba y todos así. Pero yo tomaba siempre mis precauciones como segundo. Me ponía 4 calzones. Entonces abrían la puerta y yo, no, sí, papá, tienes toda la razón. No, sí. Hasta que un día, bájate los pantalones. No, así. No, bájate como 5. A la disciplina a nadie le gusta.
pero dice después del tiempo produce una bendición. Tú disciplina a un hijo y aunque en ese momento te odie, el día de mañana te lo va a agradecer. ¿Sabes de qué está llena las cárceles? De hijos y hijas que nunca recibieron una disciplina. ¿Sabes de qué están llenos esos lugares? De orfandad. Por eso Dios quiere un pueblo que seamos hijos, familia de Dios. Toma tu lugar un momento. Porque es necesario ser adoptado. 3 cosas rápido, porque es necesario ser adoptado. Número 1, porque nuestro nacimiento se da en la carne, en pecado de Adán, y entonces tenemos una tendencia hacia las obras de la carne. Número 2, porque el estar en un estado de orfandad nos constituye enemigos de Dios. Cuando estamos en orfandad o huérfanos, nos constituimos enemigos de Dios. Número 3, porque al ser huérfano pecamos y estamos condenados a una eternidad en el infierno. Lucas 15, vamos rápido a Lucas, no pierdas Romanos, ahí voy a terminar. Lucas 15, Lucas capítulo 15. ¿Sí siguen aquí? Lucas capítulo 15, 20, dice, ¿verdad? Estamos viendo los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de la adopción? ¿Se acuerdan cómo estaba el hijo pródigo? ¿Dónde estaba viviendo después de vivir, verdad? En el palacio. ¿Dónde lo encontramos? En el chiquero, con los puercos, pidiendo pan y no les dan, y les dan un hueso que se les atora en el mero pescuezo, cantaba, ¿no? Porque dice que no había pan, había escasez de pan. Y entonces él pensó, fíjense, el engaño del enemigo le cambia la información, la información adquirida del cielo de tener un padre. Ahora dice, me levantaré, iré con mi padre, le diré, ya no soy tu hijo, trátame como un huérfano. Pero fíjate lo que dice entonces el versículo 20, Lucas 15, 20, y levantando se vino a su padre, y cuando aún estaba, ¿quién lo vio? Su padre, y fue movido a misericordia y corrió y se echó en su cuello y le besó. Fíjate qué acción del padre. ¿Tú qué hubieras hecho como padre? Yo le meto unas. Bueno, lo dejo como a Margarito lo dejó Paquiao. Pero dice que lo besó. ¿A qué venía oliendo? Imagínate todo mosqueado, vomitado, todo haraposo, apenas si caminaba porque no había comido. ¿Y quién lo vio a lo lejos? A mí me encanta esta escena, porque nosotros no somos capaces de correr al Padre. ¿Quién corre por nosotros? El Padre. ¿A qué? Dice que lo abrazó, lo besó, ¿verdad? Le besó el cuello, le dijo mi hijo, versículo 21. Y él, fíjate lo que le sale el hijo. Y el hijo le dijo, Padre, pecador contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, fíjate los beneficios de la adopción. ¿Saquen qué? ¿El mejor qué? Cuando tú eres hijo, ¿verdad? Cuando tú eres hijo, Él te reviste de Cristo. Lo primero que hizo cuando Adán y Eva pecaron, los sacó, pero no los sacó desnudos, porque el pecado los había desnudado. Dice que los cubrió con pieles, los cubrió de Cristo. Cuando tú y yo somos hijos, ¿verdad? Estamos cubiertos ¿de quién? De Cristo Jesús. Estamos cubiertos. Dice, sacó el mejor vestido y le vistieron. ¿Puso qué? Un anillo, ¿dónde? Y calzado en sus pies. ¿Sabes de qué habla el anillo? De compromiso, de fidelidad. Le puso calzado. Y alguien dijo una vez y me gustó, ¿sabes por qué el padre vistió al hijo? Por si el hijo volvía a irse, por lo menos se fuera con ropa nueva. ¿Sabes por qué? Porque a veces como hijos nos gusta ir y venir, ir y venir. Ya nos dejó el pecado mal, vamos a Dios. Dios nos viste, nos volvemos al mundo. Ya nos dejó mal y así estamos. Por eso Dios nos viste. Dice, y traed el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos ¿qué? ¿Hagamos qué? Fiesta. Cuando alguien recibe el espíritu de adopción, hay fiesta, hay celebración. Y me encanta el último versículo. Te voy a pedir algo. Cuando lo termine de leer, yo quiero que des un fuerte aplauso. Dice, porque este hijo muerto era, ¿verdad? Y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Este hijo estaba ¿qué? Muerto. Pero porque se dejó regenerar. Porque recibió la genética. Ya no me da tiempo, pero de verdad, si puedes, compra las conferencias. Te voy a decir, todo Romanos es un legado de quiénes somos. Y por eso te decía hace rato, es bien interesante ver la raíz para conocer todo el beneficio del contexto. Porque escúchame, cuando somos hijos, número 1, tendremos una manifestación gloriosa, Romanos 8:19. Número 2, tendremos nuevos cuerpos inmortales, versículo 23 de Romanos 8. Número 3, el Espíritu nos va a ayudar en nuestra debilidad, versículo 26. El Espíritu nos va a ayudar a interceder como nos conviene, versículo 26 y 27. Todas las cosas nos ayudan para bien a los que somos adoptados, versículo 28. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 31. Dios Padre nos dará todas las cosas, versículo 32. Nadie nos puede acusar porque Dios nos justifica, versículo 33. Nadie nos puede condenar porque Jesús intercede por nosotros, versículo 37. Somos más que vencedores, versículo 38. Estamos seguros que nada nos podrá separar del amor de Dios, versículo 38. Seguridad total del amor del Padre. El Padre quiere hijos seguros, no inseguros. ¿Sabes qué le da identidad a un hijo? La seguridad del padre. Un hijo va a caminar seguro cuando tiene la seguridad de un padre, pero un hijo caminará en baja autoestima o en inseguridad cuando hay ausencia de la figura paterna. Por eso el Padre envió a Cristo, para acercarnos al Padre. Y aquí sí termino. ¿Dónde está el del teclado? ¿No está? Te voy a pedir, Charlie, que toques algo así, que toque, no sé, algo así como, no sé, por mujeres como tú, algo así, algo que nos llegue, así que. ¿Y está el saxofón? ¿Sí? No, solo dije si estaba el saxofón. No, no es cierto, vente. Es que ahorita que se escuchó, ¿qué tal se escucha el saxofón? Ay, no sé, yo me sentí como en el Titanic. Así cuando se está hundiendo, ¿no? Yo la verdad les voy a decir la verdad, no estaba levantando las manos, yo estaba haciendo la escena. Pero se escucha padre el saxofón. Y yo quiero que vayas ahí a Romanos 8. Voy a terminar ahí. Romanos capítulo 8. ¿Sabes cuál estaría bien? Ya le cambié la canción. Iba a cantar la de los 3 cochinitos. Romanos 8. ¿Cómo tiene por título en tu Biblia? Fíjate cómo Pablo escribe este legado. ¿Desde qué? Desde su espíritu, no desde su carne. Apela al espíritu antes que a la carne. Pone como primicia al espíritu antes que la carne. Y fíjate lo que dice el versículo 1 y 2. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo. Ya no somos condenados. Nos hablaron de la justificación. No hay ninguna condenación. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2 dice: porque la ley es una ley. Escúchame, una ley es algo inamovible. Una ley es algo que opera. Una ley es como la gravedad. Usted puede creer o no creer en esa ley, pero la ley está efectuado en este momento. Está operando, está obrando. Y la ley del Espíritu, aunque usted no la crea, está presente y es poderosa. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ojo, fíjate, la ley del Espíritu nos libra de otras 3 leyes. Ley número 1, la ley del pecado. Ley número 2, la ley de la muerte. Ley número 3, dice el versículo 3, porque la que era imposible para la ley, hablando de la ley de Moisés. 3 leyes que nos separan de Dios. Es la ley del pecado, de la muerte y la ley de Moisés. Por eso dice la Escritura que Cristo no vino a
a abrogar o a quitar la ley, vino a cumplirla. Y escúcheme, en Cristo usted y yo podemos cumplir la ley. En el Antiguo Testamento mataban a gente porque no podía cumplir la ley, pero en Cristo Jesús y por su gracia somos perdonados, restituidos, hay regeneración y hay adopción. Nos otorgó una nueva acta de nacimiento espiritual. Cuando alguien pone su fe en Jesús, hay un documento legal. Escuche esto: cuando alguien pone su fe en Jesús, hay un documento legal en el cielo con tu nombre. Mi nombre, Alejandro Martínez, yo sé que estará en el cielo. Tu nombre está en el cielo, porque somos hijos adoptados. Tenemos una familia en Dios. La Biblia nos habla de etapa a etapa de la adopción. Escucha, dice la Biblia en Romanos. Ahí me voy a adelantar un poquito. En Romanos capítulo 8 versículo 15 dice: pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué? Un espíritu de adopción. Fíjese cómo Dios tiene una familia de adoptados. ¿Se acuerda de Adán? ¿Lo formó de dónde? De la tierra. ¿Y luego qué sopló en la tierra? Aliento, su espíritu. ¿Será el mismo espíritu de adopción? Adán fue adoptado. Los 3 libertadores del pueblo de Israel fueron adoptados. José fue adoptado por el faraón. Moisés por la hija del faraón. Esther, una libertadora del pueblo de Israel, ¿verdad? Fue adoptada por su tío Mardoqueo. Escúchame, Cristo Jesús fue adoptado porque escogió Dios un vientre virgen llamado María. Y cuando llegó José, María le dijo: estoy encinta, estoy embarazada. Realmente Jesucristo no era hijo de José, pero cuando José fue al registro civil, lo registró como Jesucristo, hijo de David. José venía del linaje de David. Jesucristo fue adoptado. Y no solo eso, la Biblia termina con una boda. Y en una boda, ¿quién ha ido a una boda? Pongan música así como de entrada de novia. Llega el suegro y si no todos sonríen. Se hace un silencio así y van entrando. A todos nos enseñan un paso, otro paso, sonríe, saluda, ¿verdad? Hacemos la de Miss Universo. Y cuando llega el novio y la novia, ¿sabes? ¿El novio quién es? Cristo. La novia, la iglesia. Y cuando llega a la iglesia, ¿quién es el único hijo? ¿El unigénito? Y en una boda, cuando se consume la boda, el padre del novio ha ganado a una hija y la adopta como su hija. La Biblia termina con adopción. La adopción es increíble. La adopción nos deja sin nombre. La adopción nos deja sin herencia. La adopción no tenemos apellido, no tenemos acta de nacimiento, no tenemos nada. De hecho, la cuna donde está un huérfano no es de él. La ropa que tiene un huérfano no es de él, ¿verdad? Y cuando usted va a esa cuna, usted se va a encontrar con un nombre que alguien le puso, que alguien lo abandonó, que alguien lo dejó, y no más va a saber de ese hijo. Pero ¿sabes qué hizo? ¿Qué hizo Dios Padre? Estoy buscando a alguien que pueda cargar. ¿Me ayudas, jovencito? ¿Tantito? ¿Sí? Tú quédate ahí. ¿Quién fue por el hijo? ¿El hijo corrió al padre? ¿El padre qué? No teníamos nada. Habíamos perdido todo. Habíamos perdido el nombre. Habíamos perdido todo. No teníamos nada. Estábamos destituidos, en pecado, sucios, arruinados, en bancarrota. Pero cuando Dios nos vio, ¿sabes qué hizo? Él fue por nosotros. ¿Me siguen el ejemplo? Nos vio como estábamos.
hijos suyos, ya no del enemigo, ya no de Satanás, sino hijos suyos. Y nos presentó, y escucha, dice que le da pena. ¿Le damos un aplauso? Escuche, nos presentó y nos dio un nombre, nos dio una ciudadanía, nos dio una herencia, nos dio una familia, nos dio un hermano mayor, nos dio la victoria, nos dio el triunfo, nos dio la sanidad, nos dio la libertad, nos dio todo, nos hizo hijos. Alguien que no valía nada, Él fue y le dio todo en Cristo Jesús. Cierra tus ojos un momento. Quiero que te pongas de pie, todos de pie. Con tus ojos cerrados, no te distraigas. Van a tocar un canto y mientras este canto, yo sé que Dios va a hacer milagros en este momento. Y va a regresar a muchos hijos pródigos a casa. Él te va a dar tu seguridad. Si has tenido problemas con tus emociones, con tu mente, con tu corazón, eso se llama orfandad, eso se llama estar huérfano. Pero escúchame, hoy el Padre está aquí y va a enviar a su espíritu, espíritu de adopción, para adoptarnos. Tal vez tu padre, dice la Escritura, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo esto yo te recogeré. Tal vez tu padre y tu madre te fallaron. Tal vez tu padre y tu madre te hicieron mucho daño. Pero hoy está aquí el espíritu de adopción, regresando a los pródigos a casa, regresando a los pródigos al seno de la familia, regresando a los pródigos a los brazos del Padre, a la calidez del Padre, a la identidad del Padre. Mientras adoramos, regresa al corazón del Padre. Si te sientes lejano, dile: Señor, aquí estoy. Recibo tu espíritu de adopción. Adóptame como hijo tuyo. Oh Jesús. Oh Espíritu Santo. Espíritu de adopción, sopla en esta casa, en este lugar. Adoptando hijos e hijas que se habían sido separados por el pecado, por la transgresión. Hoy eres reconciliado con el Padre. Hoy eres reconciliado con el Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos esta tarde. Puedes cantar esta adoración conmigo y vamos a terminar este tiempo adorando al Señor con este canto. Levanta tus manos. Todos levantando sus manos. Si no te lo sabes, escúchalo. Es el Padre susurrando a tu corazón, a tu oído. Eres su hijo, eres su hijo. Tienes un nombre, tienes una herencia. Eres su hijo. Eres su hijo. Has sido adoptado por Él. Alábalo como hijo, adóralo como hijo. Ya no separado. Adóralo como hijo esta noche.